David contra Goliat, el niño que venció a un gigante con fe y una piedra. Aquel día comenzó como cualquier otro en el polvoriento valle de Elá, donde dos ejércitos se enfrentaban no solo con espadas y escudos, sino también con el peso de sus dioses, su historia y su orgullo. A un lado, los filisteos, guerreros endurecidos por la batalla, con armaduras relucientes y gritos que se mezclaban con el fragor del metal. Al otro lado, el ejército de Israel, tembloroso, silencioso, como si la esperanza se les hubiera esfumado con cada amanecer sin victoria. Entre ellos, no era el campo de batalla el que imponía respeto, sino una sola figura, Goliat, el coloso de Gat. Su sombra se extendía como un presagio oscuro sobre las filas hebreas. Medía más de 2,5 metros, con una lanza que parecía el mástil de un barco y una voz que sacudía el aire como un trueno. Durante 40 días había salido al campo, retando al ejército de Israel a que le enviaran un solo hombre para enfrentarlo en combate singular. Ninguno se atrevía. Ni los más valientes, ni los más experimentados, ni siquiera el propio rey Saúl. Todos se sentían pequeños ante la monstruosa figura del filisteo. No era solo miedo físico, era un temor espiritual, como si con él marchara el mismísimo infierno. Mientras tanto, en los campos de Belén, lejos del estruendo de las espadas y los cascos de guerra, un joven pastor cuidaba sus ovejas con la calma de quien está en paz consigo mismo. David, el menor de 8 hermanos, no había sido formado en academias militares ni curtido en batallas. Su escuela eran las colinas y su maestro, la soledad. Entre canciones compuestas con su arpa, conversaciones con Dios y luchas ocasionales con leones y osos que amenazaban su rebaño, David había desarrollado un corazón valiente y una fe inquebrantable. Era un chico con las manos curtidas por la piedra y los ojos encendidos por la esperanza. No buscaba gloria ni medallas, solo obedecer a su padre, quien le encomendó llevar alimento a sus hermanos que sí estaban en el frente. Así fue como el joven pastor cruzó el umbral entre lo ordinario y lo extraordinario. No llegó como soldado, sino como mensajero, como observador. Pero lo que vio encendió su alma con un fuego que no pudo contener. El desafío de Goliat le pareció una ofensa directa al Dios vivo de Israel. ¿Cómo podían permitir que un hombre insultara así al ejército del Señor? ¿Cómo era posible que nadie se levantara? La indignación de David no fue entendida. Muchos lo miraron con desdén, incluso sus hermanos lo reprendieron, acusándolo de altanería y curiosidad morbosa. Pero David no hablaba desde la soberbia, sino desde una convicción interior que superaba su edad. Cuando llegó a oídos del rey Saúl, fue llevado ante él. Allí, frente al trono, se presentó no con arrogancia, sino con humildad y seguridad. No se desanime nadie a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él, dijo con voz firme. El rey lo miró con incredulidad. ¿Cómo un muchacho sin experiencia podía hacer frente a un guerrero desde su juventud? Pero David no pidió confianza, ofreció su historia, habló de osos, de leones, de cómo con sus propias manos había defendido a su rebaño, y cómo Dios lo había librado de cada peligro. Esa misma fe sería su escudo contra Goliat. Saúl, sin muchas opciones, le permitió ir, dándole su propia armadura. Pero David la rechazó. No podía caminar con ella, no era suya, no era auténtica. Prefirió lo que conocía, su cayado, su zurrón, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Nada más. Ninguna espada. Ninguna protección metálica. Solo fe, habilidad y propósito. El valle quedó en silencio cuando David caminó hacia el gigante. Cada paso del joven hebreo resonaba como un tambor en el corazón de quienes observaban. Goliat lo miró y rió, con la burla del que se cree invencible. ¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos?, bramó el filisteo, lleno de desprecio. Pero David no se amilanó. Su voz fue clara, sin temblores, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Aquella frase no era una amenaza,
era una sentencia. Un rugido de fe que partió el aire y estremeció hasta a los ángeles. Entonces, sin esperar a que el coloso cargara, David metió la mano en su zurrón, sacó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con precisión milimétrica. El proyectil voló como un rayo, como una oración hecha acción, y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó, no con estruendo de guerra, sino con la contundencia de una verdad revelada. La tierra tembló. Los filisteos quedaron paralizados. Los israelitas apenas podían creerlo. Un niño, con una piedra, había derribado al enemigo invencible. El acto no fue solo una victoria física, fue una declaración espiritual. No se trataba de la destreza de un pastor, sino del poder de una fe sin límites. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y con ella le cortó la cabeza, no como muestra de crueldad, sino como símbolo de triunfo. Elevó la cabeza del gigante para que todos supieran que el Dios de Israel no necesitaba ejércitos poderosos ni armas sofisticadas para obrar milagros. El ejército filisteo, al ver esto, huyó despavorido. Y el ejército de Israel, envalentonado, los persiguió hasta derrotarlos. Ese día no solo cambió el destino de una batalla, sino el rumbo de una nación. David, el menor, el pastor, se convirtió en leyenda. No por su fuerza, sino por su fe. El muchacho que nadie tomó en serio fue exaltado por Dios ante los ojos de todos. El mismo que tocaba el arpa en los campos, ahora resonaba en las canciones de victoria del pueblo. Su nombre sería recordado por generaciones, no por la sangre derramada, sino por haber creído cuando todos temblaban. Por haber confiado en lo invisible más que en lo evidente. Por haber vencido, no con una espada, sino con una piedra y una oración. El eco de la caída de Goliat aún resonaba en los corazones del pueblo de Israel cuando David regresó con la cabeza del gigante. No lo hizo con soberbia ni vanagloria, sino con la firme certeza de que había sido un instrumento del propósito divino. Lo que para muchos fue un milagro, para David fue una consecuencia natural de la fe. El muchacho que había vencido al campeón de los filisteos no se convirtió en guerrero por deseo personal, sino por obediencia espiritual. Aquella victoria selló un nuevo pacto con su destino. Los ojos del rey Saúl se posaron en él con una mezcla de admiración, temor y sospecha. Era evidente que Dios estaba con ese joven de mirada serena y voz firme. Lo llevó a su palacio, lo hizo parte de su ejército, lo colmó de honores. Sin embargo, las semillas de la envidia comenzaban a germinar. David, con cada victoria, despertaba más cantos que el propio rey. El pueblo cantaba en las plazas y en los campos, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Esa melodía se convirtió en un eco molesto en el corazón de un rey que empezaba a perder el favor de Dios y el control de su reino. Mientras el pueblo aclamaba a su nuevo héroe, David no se dejó embriagar por la fama. Siguió tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey. Siguió luchando con valentía por su pueblo. Siguió confiando en el Dios que lo había sacado del anonimato de los campos. Su amistad con Jonatán, el hijo del rey, se convirtió en un símbolo de lealtad y amor sincero, un lazo que desafiaba la lógica del poder. Jonatán vio en David no un rival, sino un elegido. Le entregó su capa, su arco y su armadura como muestra de reconocimiento y pacto. David, por su parte, nunca buscó el trono. Ni siquiera lo deseó. Su único anhelo era vivir en obediencia, hacer la voluntad del Altísimo. Sin embargo, la sombra de Saúl se volvió más densa. Los celos del rey se transformaron en odio, y el odio en persecución. Saúl intentó matarlo con su lanza, varias veces, pero David escapó, protegido por la providencia. Así comenzó un periodo de exilio, de huida, de desiertos y cuevas, donde el joven guerrero fue templado como el hierro en el fuego. No fue en los palacios donde David fue preparado para reinar, sino en el desamparo. Aprendió a confiar en la provisión divina cuando no había alimento. Aprendió a ejercer liderazgo sobre hombres endeudados, afligidos y marginados, que se le unieron en la cueva de Adulam.
Lo que parecía un ejército de despojos se convirtió en una fuerza de propósito. En medio del abandono, David siguió componiendo salmos, orando, buscando el rostro de Dios. Cada noche en el desierto era una lección. Cada amenaza una oportunidad de confiar. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, se contuvo. No alzaré mi mano contra el ungido del Señor, dijo, y dejó en manos de Dios lo que otros habrían tomado por su cuenta. Esa actitud revelaba el verdadero corazón del futuro rey, uno que no se dejaba llevar por la impaciencia ni por el deseo de venganza, sino por una fe que sabía esperar. En los silencios de las cuevas y en los susurros del viento, David era moldeado por el tiempo, por la prueba, por la promesa aún no cumplida. El contraste era evidente. Mientras Saúl reinaba desde el miedo, David crecía desde la fe. El pueblo, aunque sometido, comenzaba a notar la diferencia. Sabían que había algo distinto en aquel que hablaba con la misma pasión con la que peleaba. Sabían que en sus palabras había verdad y en sus manos, justicia. Y aunque aún no llevaba corona, ya era un rey en espíritu. Un día, en medio de una batalla, Saúl cayó. Herido, sin salida, terminó su vida con su propia espada. Y así, la profecía comenzó a cumplirse. Pero incluso entonces, David no celebró. Lloró. Rasgó sus vestiduras. Compuso un canto fúnebre para su rey caído y para su amigo Jonatán, que también había muerto. No permitió que nadie se regocijara en la caída de Saúl. Porque entendía que el camino del justo no se construye sobre la ruina del enemigo, sino sobre la fidelidad a Dios. Solo después de un tiempo, y por clamor del pueblo, David fue ungido rey de Judá, y más tarde, de todo Israel. Su ascenso no fue una imposición, sino una coronación natural de su carácter. Un joven que había comenzado como pastor, que había vencido a un gigante con una piedra, ahora tomaba el trono de una nación. Pero el trono no significó descanso. Al contrario, fue el inicio de nuevos desafíos. Guerras, traiciones, decisiones difíciles, tentaciones. Aún así, David se mantuvo como un líder con el corazón en Dios. Trató de traer el arca del pacto a Jerusalén. Unificó el reino. Extendió las fronteras. Y a pesar de sus errores, porque los tuvo, y graves, siempre regresó quebrantado ante Dios. No fue un rey perfecto, pero sí uno que reconocía sus faltas. Su relación con Dios no era superficial, era íntima, a veces dolorosa, pero siempre auténtica. Cuando pecó con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán, no justificó su acto. Se postró. Escribió uno de los salmos más profundos de arrepentimiento: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa es la esencia de David, no la ausencia de pecado, sino la disposición al quebranto. Porque el hombre que venció a Goliat no lo hizo solo con una honda, sino con un corazón que sabía rendirse a lo eterno. Su grandeza no estaba en su fuerza, sino en su capacidad de confiar, de amar, de llorar, de levantarse. En su vejez, David no se aferró al poder. Preparó el camino para su hijo Salomón. Le dio instrucciones, materiales para el templo que él no construiría. Entregó la corona como quien entrega una herencia, no como quien cede un trofeo. Su historia concluye no con fanfarria, sino con paz. Y así como había comenzado como un niño que pastoreaba ovejas, terminó como un rey que pastoreó a una nación. Sus salmos siguen cantándose. Sus hazañas siguen inspirando. Su vida, con luces y sombras, se erige como un faro para quienes entienden que la verdadera victoria no está en la ausencia de caídas, sino en la fe que nos levanta. David no fue grande porque derrotó a Goliat, sino porque eligió creer cuando nadie más lo hacía. Porque caminó con Dios cuando otros corrían detrás de ídolos. Porque fue un corazón dispuesto en manos del Eterno. Y ese corazón, hasta el día de hoy, sigue latiendo en cada alma que se atreve a creer que con fe, incluso lo imposible se hace realidad.
Los días pasaron, y el nombre de David empezó a ser recordado no solo como el del joven que había vencido a Goliat, sino como el pastor que supo esperar la hora de Dios. En un mundo donde los hombres se coronaban a sí mismos con violencia, él eligió el silencio de las cuevas, el murmullo de los salmos y la paciencia del alma. Su reinado, cuando llegó, no fue una conquista abrupta, sino una respuesta celestial al clamor de una nación herida. Desde Hebrón hasta Jerusalén, su liderazgo se fue consolidando como un río que nace en lo oculto pero desemboca en grandeza. Bajo su gobierno, Israel se unificó, las tribus dispersas hallaron dirección y la ciudad de Jerusalén se convirtió en capital no solo política, sino espiritual. Allí, en lo alto del monte, hizo traer el arca del pacto. Fue una procesión única, marcada por danzas, alabanzas, cantos y gozo desbordante. David mismo danzaba con fuerza, sin importar que sus vestiduras reales se movieran con la brisa. Para él, no había mayor honor que adorar al Dios que lo había llevado del anonimato al trono. Aquella imagen de David danzando ante el arca permanece grabada en la memoria de la humanidad como símbolo de humildad y devoción. No todos lo comprendieron. Su esposa Mical lo miró con desprecio, sintiéndose avergonzada por la efusividad del rey. Pero David le respondió con firmeza, sin arrogancia, que lo haría aún más vil por amor a su Dios si eso era necesario. Esa escena revela que, aun con corona, su corazón seguía siendo de pastor. Jerusalén se llenó de cantos y paz, y el pueblo reconocía que algo diferente estaba ocurriendo. No era el reinado de un conquistador, sino de un adorador. Sin embargo, el corazón humano, incluso el más noble, es frágil. Fue precisamente en la cima de su poder que David experimentó una de las caídas más amargas. Desde la terraza del palacio, una noche sin guerra, vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé. Lo que comenzó como una mirada, terminó en un acto que marcaría para siempre su historia. La tomó, y al descubrir que estaba embarazada, intentó ocultarlo. Llamó a su esposo, Urías, para que regresara del frente. Pero el hombre, fiel y leal, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. Ante su integridad, David planeó su muerte. Urías cayó en el campo por orden indirecta del rey. Lo que parecía encubierto, fue visto por el cielo. Y Dios, que conoce lo profundo del alma, envió a Natán, el profeta. Con una parábola, tocó el corazón del rey. David entendió que él era el hombre injusto del que hablaba el relato. Entonces, no se excusó, no mintió, no huyó. Dijo con voz quebrada, he pecado contra el Señor. Y así nació uno de los momentos más sagrados de la Biblia. El rey se convirtió nuevamente en pastor, pero esta vez de su propio corazón herido. Escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No buscó lavarse con justificaciones, sino con lágrimas. Reconoció que el pecado no era solo un error externo, sino una fractura interna. Aceptó las consecuencias, vivió el duelo, pero no perdió la fe. Su hijo, fruto del pecado, murió. Y David lloró. Pero cuando terminó de llorar, se levantó, se lavó, comió y adoró. Esa es la esencia de un hombre conforme al corazón de Dios, no que no caiga, sino que se levanta con más hambre de santidad. Desde entonces, su relación con Dios adquirió una profundidad aún mayor. La fragilidad de la vida y la grandeza del perdón se entrelazaron en sus escritos. David siguió gobernando, con sabiduría y justicia. Preparó los materiales para la construcción del templo, aunque sabía que no sería él quien lo edificaría. Su vida fue una mezcla de gloria y quebranto, de cánticos y batallas, de victorias y cicatrices. Cada experiencia lo acercaba más a lo eterno. En los años postreros, su cuerpo comenzó a debilitarse. Ya no era el joven que derribó al gigante, pero su espíritu seguía igual de encendido. Sentado en su lecho, recordaba los días de los campos, las noches de huida, los salmos cantados en soledad, las promesas cumplidas.
Su mirada abarcaba la historia, pero también veía más allá. En su último aliento, dejó una herencia de palabras, de fe, de adoración. Su vida fue un puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. No dejó solo un trono, dejó una estirpe. De su linaje nacería, siglos después, el Mesías prometido. Aquello que parecía una historia de pastor y gigante era en realidad el inicio de un plan redentor. David no fue solo un rey. Fue un poeta. Un guerrero de la fe. Un adorador que entendió que la presencia de Dios era más preciosa que el oro. Sus salmos se convirtieron en el idioma del alma para millones. En ellos hay alegría, pero también dolor. Hay victoria, pero también arrepentimiento. Hay esperanza en medio del desierto, luz en medio de la oscuridad. Sus palabras han acompañado a reyes y campesinos, a santos y pecadores, a generaciones enteras que encuentran en sus líneas el susurro de lo divino. A través de su vida entendemos que no hay gigante tan grande que no pueda caer ante la fe, ni pecado tan profundo que no pueda ser perdonado. Que el Dios que elige a los pequeños para derribar a los grandes es el mismo que restaura a los caídos. David enseñó con su ejemplo que el corazón vale más que la apariencia, que la obediencia vale más que la estrategia, que la adoración tiene más poder que la espada. Él entendió que el verdadero reino es el del alma rendida al Creador. Y así, su historia continúa. No encerrada en las páginas de un libro antiguo, sino viva en el espíritu de cada persona que, como él, ha enfrentado gigantes con más fe que fuerza. En cada salmo que se entona, en cada batalla espiritual que se libra, en cada lágrima convertida en canción, hay un eco de David. No como mito, sino como hombre. No como leyenda, sino como ejemplo. Su vida nos recuerda que lo que hace grande a un ser humano no es la ausencia de errores, sino la capacidad de volver, de creer, de adorar, de rendirse. Que los grandes comienzos muchas veces tienen forma de ovejas y no de tronos. Que la piedra en la mano de un niño puede cambiar el destino de un pueblo. Que hay una gloria escondida en la humildad y una victoria escondida en la obediencia. David fue, y sigue siendo, el testimonio de que Dios mira el corazón. Y que cuando ese corazón late por él, no hay límite que pueda detener su propósito. La historia de David se entrelaza con la eternidad no solo por sus hazañas, sino por el significado profundo que su vida imprimió en el alma del pueblo hebreo y en la humanidad entera. Desde aquel momento en el que tomó una onda y enfrentó al gigante, se abrió un sendero que no solo cambiaría la historia de Israel, sino que marcaría una línea directa hacia la promesa de redención. En David se cumplió la profecía de que Dios no mira lo que el hombre ve, el hombre mira lo exterior, pero Dios ve el corazón. Y ese corazón, aunque golpeado por el pecado, modelado por el dolor y curtido por la batalla, nunca dejó de latir por su Creador. La figura del rey adorador representa mucho más que un personaje histórico, es la personificación de la relación íntima entre el hombre y lo divino. Es un reflejo de cómo incluso los líderes más poderosos necesitan arrodillarse, llorar, clamar y confiar. David fue una mezcla fascinante de fragilidad humana y fortaleza espiritual. Era valiente ante los enemigos, pero vulnerable ante Dios. Esa dualidad lo hizo profundamente real, entrañable y cercano a todos los que luchan con sus propias contradicciones. Mientras el trono de Jerusalén se mantenía firme y los reinos enemigos caían uno a uno, David no se alejó de su llamado profético. Sabía que había sido ungido no solo para gobernar con justicia, sino para modelar el corazón de una nación hacia la presencia divina. Restauró la adoración. Organizó coros. Levantó tabernáculos donde el incienso de la alabanza subía constantemente. Bajo su reinado, el pueblo no solo prosperó en lo económico y lo militar, sino que también fue guiado a una conciencia espiritual más elevada. A través de la música y la poesía, David abrió caminos entre la tierra y el cielo. Cada salmo compuesto era una ofrenda, un altar invisible donde las emociones humanas se encontraban con el eterno consuelo de Dios. Sus palabras, inspiradas por lo alto, hablaban del dolor, del gozo, del miedo, de la esperanza, del perdón, de la redención.
No había rincón del alma que no estuviera contemplado en su canto. En sus versos hay espacio para el que triunfa y para el que fracasa. Para el que corre con fuerza y para el que se arrastra con cansancio. Para el rey, pero también para el mendigo. Sin embargo, a pesar de tanta gloria, el enemigo no cesó en su intento por destruirlo. David vivió traiciones que desgarraron su alma, no por parte de enemigos lejanos, sino por los más cercanos. Absalón, su propio hijo, se levantó contra él. Fue una rebelión amarga, no solo por la amenaza al trono, sino por el dolor de un padre herido. David tuvo que huir de su ciudad, una vez más despojado de poder, acompañado solo por los leales de corazón. Caminó descalzo, cubierto de polvo, llorando mientras cruzaba el arroyo de Cedrón. Ese día no era el rey, sino un hombre quebrantado. Aún así, no maldijo, no levantó espada contra su hijo, no exigió justicia con ira. Dejó todo en manos de Dios. Absalón murió en batalla, colgado por el cabello en una encina, atravesado por lanzas. Cuando la noticia llegó a David, no hubo victoria en su corazón, solo un lamento: Absalón, hijo mío, quien me diera haber muerto yo en tu lugar. Ese grito aún retumba en los ecos del tiempo. El guerrero que derrotó gigantes, ahora era derrotado por el dolor del amor perdido. David amaba profundamente, y su amor no dependía de la reciprocidad. Ese fue uno de sus mayores dones y también una de sus mayores pruebas. Tras esa pérdida, David volvió a Jerusalén con un corazón más maduro, más sabio, más rendido. Sabía que la grandeza no está en nunca perder, sino en aprender a seguir amando aún después de haber sido herido. Su vida fue testimonio de una verdad eterna: el liderazgo más genuino nace del quebranto, y la autoridad más sólida proviene del servicio silencioso. Ya anciano, con el peso de los años y la memoria cargada de recuerdos, David comenzó a preparar su despedida. Llamó a Salomón, su hijo, y le habló desde el fondo de su experiencia. No le entregó solo el cetro, sino instrucciones espirituales. Le recordó que la verdadera sabiduría viene de temer al Señor, que el éxito sin obediencia es solo un espejismo. Le explicó que aunque él no construiría el templo, había dejado todo listo para que su hijo lo hiciera. Le dejó oro, planos, músicos, materiales, pero sobre todo, un legado espiritual. No quería ser recordado solo por sus conquistas, sino por su pasión por la presencia divina. Sabía que los imperios caen, pero una generación que adora puede cambiar la historia. Y así, como la llama de una antorcha que ha iluminado mucho, pero sabe cuándo pasar la luz, David cedió. No se aferró al trono como los reyes de este mundo. No buscó prolongar su reinado por vanidad. Sabía que todo tenía su tiempo, y que la eternidad solo pertenece a Dios. Antes de morir, mandó registrar sus últimos salmos, sus últimas palabras, sus visiones del Mesías que vendría. Porque aún en sus últimos días, no pensaba solo en sí mismo, sino en el futuro, en las promesas, en el reino que no tendría fin. Su vida concluyó con paz. Fue sepultado en la ciudad que había conquistado, en Jerusalén, pero su espíritu trascendió el tiempo. Hasta hoy, su tumba es recordada, sus canciones siguen vivas y su nombre aún inspira. Porque David no fue simplemente un rey. Fue un corazón latiendo por Dios. Un niño que enfrentó gigantes con piedras. Un poeta que encontró a Dios en los desiertos. Un hombre que falló, pero nunca se rindió. Un pastor que terminó guiando a toda una nación hacia lo eterno. Y cuando siglos después el ángel Gabriel visitó a una virgen en Nazaret, le anunció que daría a luz a un hijo cuyo reino no tendría fin. Ese hijo, llamado Jesús, vendría del linaje de David. La promesa no era solo genealógica, era espiritual. Jesús sería el nuevo David, el buen pastor, el verdadero rey, el restaurador de lo caído, el que también enfrentaría gigantes, pero no con piedras, sino con su propia vida. David fue un tipo, una figura, una antesala del Redentor. Y por eso su historia no puede ser contada como una simple epopeya antigua.
Su historia es una sombra proyectada hacia la luz que vendría. Cada lágrima que derramó, cada salmo que escribió, cada batalla que libró, anticipaba algo mayor. Por eso, cuando Jesús fue llamado Hijo de David, no era solo una referencia histórica. Era un reconocimiento a la profundidad del corazón del Rey adorador. Porque en la humanidad de David, Dios mostró que puede usar lo débil para vencer lo fuerte. Que puede usar la música para derrotar al miedo. Que puede usar el arrepentimiento para restaurar lo destruido. Y que la fe, incluso en un niño, puede cambiar el mundo para siempre.